Bien, debemos expresar en forma polar y vamos a comprobar gráficamente el número complejo 4 más 3i. Empezamos el desarrollo. Recordemos detalles. Un número complejo en forma polar tiene la siguiente estructura: R sub alfa. Decimos que R es el llamado módulo del número complejo y alfa es el argumento. Por eso algunos matemáticos lo denominan forma módulo argumental. Equivale a decir forma polar. ¿Cómo hallamos el módulo de ese número complejo? Vamos a recordar detalles. Mirad, yo tengo este complejo en forma binómica. Parte real 4, parte imaginaria 3i. Nosotros sabemos que el afijo de ese complejo sería el punto 4, 3. 4 para la x, 3 para la y. Si me llevo los valores, 4 para la x, 3 para la y, unimos el origen con el afijo que está en esa posición y vamos a obtener un segmento. Obtenemos un segmento, lo orientamos debidamente, ese vector representa ese número complejo. La forma de expresar ese complejo en forma polar consiste en hallar la longitud de ese vector y el ángulo que forma con el eje OX positivo. ¿Cómo hallamos el módulo simbolizado con la letra R? Muy sencillo. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Cuando digo componentes, me refiero a las componentes del vector. También podría decir que el módulo es igual a la suma de las coordenadas del afijo al cuadrado. Coordenadas del afijo y componentes del vector coinciden. Es decir, si yo proyecto este vector sobre el eje X, obtendría esta componente. Si proyecto el vector sobre el eje Y, obtendría esta otra componente. 4 unidades la componente en el eje X, 3 unidades la componente en el eje Y, coinciden con las coordenadas del afijo. ¿Cómo hallábamos el módulo del vector? Pitágoras. Si esta componente mide 3, la traslado a esta posición, triángulo rectángulo, el módulo suma de los cuadrados de las componentes. Según el teorema de Pitágoras, 3 a la 2 más 4 a la 2. 9 más 16, que es 25, y la raíz de 25, teóricamente dos valores, más menos 5. El módulo por definición matemática siempre es positivo. Es decir, el módulo de ese número complejo, con más rigor del vector que representa, vale 5 unidades. ¿Cómo hallamos el valor de alfa? Sentido común. Si yo tengo las dos componentes, es evidente que debo localizar un ángulo cuya tangente vale 3/4. Nos vamos a la calculadora. Como curiosidad matemática voy a efectuar la operación. Ar tangente de alfa 3/4. Por cierto, 3/4 da exacto, 0,75. Procedemos de esta forma. Tecla Shift, tangente de 0,75, que es este valor, y 36, si lo hacemos aproximando a las décimas, dado que es 36,86, expresamos 36,9. Valor del ángulo, de forma aproximada, 36,9 grados. Consiguientemente, la forma polar sería módulo 5 unidades y el argumento o ángulo que forma con el eje OX positivo 36,9 grados. Resumen al contenido del vídeo. Extraordinariamente importante en complejos saber pasar de binómica a polar y a trigonométrica. Los distintos cambios de una forma a otra
extraordinariamente importante. ¿Cómo pasar de binómica a polar? Hallamos el módulo mediante el teorema de Pitágoras y hallamos el valor del ángulo mediante el arctangente del ángulo que forma. Tenemos el módulo, tenemos el argumento. Este número complejo está expresado en forma polar y, como curiosidad matemática, podríamos comprobar mediante una regla que esto mide 5 unidades y podríamos comprobar que este ángulo de forma aproximada vale 36,9 grados. Ejercicio resuelto.